proceso lo hemos denominado la gente del Tunjuelo, que más que una organización o una ONG, es la intención de varios esfuerzos. Entonces es primero como la preocupación que muestran varias personas por el ambiente, por el cuidado de su territorio, por reconocerlo de maneras distintas. Entonces en ese esfuerzo nos encontramos, digamos que empezamos aquí en este lugar donde estamos, que es el Pantano de la Libélula, hace algunos años, y desde allí nos desplegamos a otros lugares, como el Humedal del Burro. Hemos hecho algunas cosas como la Gran Minga Bacana, que intenta llegar a esos otros lugares que están ahí, como con la intención de seguir avanzando hacia otros lugares, hacia otros espacios, con esa intención de cuidar el territorio, reconocer el territorio y defender el territorio. Entonces la intención nuestra es esa. Básicamente la agricultura urbana o todo esto tiene que ver con una mirada de un planeta distinto, es decir, es como el engranaje de algo, y es cómo podemos sembrar distinto, cómo podemos comer distinto, cómo es nuestra salud de manera distinta, cómo es nuestra educación de manera distinta, y proponerla, digamos que proyectarla hacia otras esferas, digamos, de la vida. Entonces la intención es esa, como la agricultura hace parte de eso, ¿no? Ese reconocimiento por todo ese otro mundo que está ahí inexplorado por la sociedad en general. Esa es como la intención. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar Daniel, hago parte del proceso comunitario de la gente del Tunjuelo. Venimos desarrollando, digamos que una serie de actividades y reflexiones en el ámbito de lo que es, digamos, la resignificación de toda la cuenca, principalmente del Tunjuelo, con algunas experiencias con algunos líderes sociales del sector, y últimamente hemos desarrollado, digamos que la réplica de esas actividades sociales las hemos ido llevando a cabo en otros humedales y en otros sitios importantes de la ciudad, donde se puede llegar a resignificar otras cuencas, aparte, digamos que del origen de esta experiencia acá en el Tunjuelo. Pues básicamente hemos llevado a cabo una serie, digamos que, de reflexiones en torno a lo que puede ser la agricultura, entender cómo la agricultura puede ser mirada y vista desde otro punto de vista, no solamente desde el monocultivo, no solamente desde la producción en masa de algunos alimentos, sino que queremos darle otra mirada a la agricultura desde una manera mucho más soberana para, digamos que, esos territorios y su gente. Partiendo del hecho de que Bogotá es una ciudad hecha de cemento, una mole de cemento completamente, y que la única manera para alimentarnos es comprar los alimentos que llegan de afuera, comprar los alimentos que llegan, digamos, de la cuenca del páramo del Guacheneque o de la cuenca media de Tunjuelo, el Mochuelo. Esas son las dos únicas alternativas que tenemos para consumir alimentos. Entonces nosotros decimos, hay que mirar la agricultura de otra manera, y por eso hemos llevado a cabo, digamos que, cierto acercamiento a los humedales en términos de la agricultura urbana, y decir, hay espacios en Bogotá donde se pueden llegar a sembrar alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? No solamente los alimentos que consumimos a diario, sino otro tipo de alimentos que se han ido perdiendo y que es necesario resignificarlos, como la quinoa, el amaranto, plantas que no solamente nutren el cuerpo, sino que nutren la mente, y que de una u otra manera recuperan esa memoria que tiene este territorio. Entonces, en esa medida hemos llegado a algunos sitios como este donde estamos aquí, el Pantano de la Libélula, que fue el origen, digamos, que de esta experiencia, pero lo hemos ido replicando en otros sitios como el Humedal del Burro, como el Humedal de Salitre, con algunos inconvenientes. Básicamente el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá nos dice que hay zonas de amortiguación de cauces, donde se ubican los circuitos de humedales, que son ecosistemas sumamente sensibles, donde no se puede permitir algún tipo de agricultura. Sin embargo, no es porque la agricultura no se pueda desarrollar en estos ecosistemas, sino porque no se puede lucrar, digamos que, entes privados o personas privadas de territorios del Estado, como son los humedales. Digamos que esa es la principal razón de que no se puede llegar a hacer
digamos que esas siembras en los humedales porque se lucran entes privados. Nosotros decimos que no es así, nosotros decimos que venimos de un proceso comunitario, un proceso social, donde la gente se apropia de esos espacios que dejan de ser olvidados a través de procesos de siembra, pero que no se desarrollan en producción, no se desarrollan en masa, por lo tanto no van digamos que a lucrar a entes privados, sino que más bien van a lucrar la mente de todos estos territorios y a las personas que intentan resignificar estos espacios. Entonces eso ha sido, digamos que el principal problema, que es lo legal en términos del plan de ordenamiento. Algunos humedales tienen planos de manejo ambiental, los cuales digamos que están ceñidos a todas estas normas y colocan ese inconveniente. Nosotros totalmente repetimos de que es algo que sumamente descontextualizado y más bien produce que los sitios sean olvidados. Esa es una medida, digamos que en ecosistemas los cuales no tienen conexiones cerradas, no tienen ningún tipo de ingreso de efluentes aparte de las aguas lluvia, ¿sí? Pero hay otra problemática como digamos este humedal, este circuito de humedales de la cuenca media y cuenca baja del Tunjuelo, donde las conexiones cerradas son sumamente fuertes, donde los niveles de infiltración de los ríos son sumamente fuertes y por las problemáticas de contaminación en términos de vertimientos, materiales particulados y digamos que otra serie de dinámicas que sufre el río hacen que cuestionen la siembra de alimentos en este tipo de sitios. Entonces se dice que en esos ecosistemas no se puede sembrar alimentos porque viene con unas cargas contaminantes sumamente amplias. Yo considero que prefiero comer alimentos que vienen, digamos que de algún tipo de proceso social, además sembrados en este tipo de ecosistemas con agua lluvia y con algunas conexiones cerradas, que seguir comiendo alimentos del río Bogotá y de Mochelo, que son los que principalmente llegan. Y además de eso, alimentos transgénicos y alimentos sumamente contaminados con agroquímicos para mantener la producción de estos alimentos. Entonces creo que si bien estos alimentos en los humedales que tienen problemáticas ambientales tienen una carga relativamente alta de posiblemente de elementos pesados provenientes de esta contaminación, no es nada raro porque también nosotros consumimos a diario una carga muy alta de agroquímicos en todos los alimentos de cualquier tienda en Bogotá. Entonces en esa medida creo que hay que hacer un balance y decir, bueno, si no se puede cultivar en este tipo de sitios por esas cargas contaminantes, ¿qué está sucediendo con la comida que llega? ¿Y qué está haciendo, digamos, que el Estado para mitigar ese uso de agroquímicos y ese uso, digamos, que de sustancias tan nocivas como el DDT, como el glifosato, como en últimas muchísimos? Entonces prohíben algo, pero nos están envenenando con otras cosas. Entonces digamos que esa es la problemática básica que evidenciamos. Nosotros seguimos resignificando estos espacios porque la gente tiene, digamos que tiene una carga cultural que tiene que ser, digamos que expresada a través de algunas acciones y algunas experiencias, como lo puede ser un proceso de soberanía alimentaria en un tipo de ecosistema como este. Las mincas nosotros aprendimos de las comunidades indígenas, una práctica cultural ancestral que un poco hemos perdido con el tiempo. Es como cuando regresamos como a ese conocimiento de las comunidades, nos enseñaron que las mincas tienen 4 elementos: trabajo, alimento, pensamiento y festejo. Nos reunimos y hacemos un trabajo que no es un trabajo físico de sacrificio, sino es un trabajo de realización como humanos, y humanos como relacionados con la naturaleza de una forma diferente. El alimento después es el alimento que nos da la tierra, y el alimento que es basado en la metáfora de que nosotros somos lo que comemos. Por eso es muy importante cuidar nuestro alimento, cuidar nuestra semilla. El otro elemento es el pensamiento, y es que el trabajo no es un trabajo
voluntarioso o esporádico, es un trabajo planificado y es un trabajo a partir de leer el territorio y de entenderlo, de pensarse el pasado, el presente y el futuro de los territorios. Ese es el pensamiento. Y después tenemos el festejo, que el festejo es el festejo de la vida misma. Es el festejo de poder compartir una tutuma de chicha y decir, se hizo el trabajo, se hizo el pensamiento, se ha recuperado territorio. Nosotros no utilizamos siembras, digamos que en zanjas, no es una forma como lineal de siembra, sino se siembra con distintas figuras, entonces se siembran en espirales o se juntan varios espirales para sembrar, con la intención de facilitar el trabajo cuando uno va a revisar los cultivos. Pues no es lo mismo pues atravesar todas las zanjas para poder revisar lo que se está cultivando, lo que se está sembrando, sino que el espiral permite pues que se esté haciendo como una revisión de todo lo que se ha sembrado, pero además pues es una representación de una de las figuras pues ancestrales, por decirlo así, y es que el espiral representa de alguna manera la vida. Entonces además sembrar en espiral o en figuras distintas, pues permite que las personas como que se apropien más de eso que se está sembrando, y permite que no proliferen las plagas de una manera pues tan como tan amplia como ocurre cuando se siembra en zanjas, porque cuando se siembra en zanjas generalmente pues es para cultivos de una sola clase de alimentos. Entonces, por ejemplo, se siembran solo papa o hay monocultivos. Entonces el monocultivo hace que proliferen demasiado la misma plaga. Nosotros tratamos de utilizar alelopatía para que unas plantas sean controladores biológicos de las otras, de lo que pueda aparecer ahí, de las plagas, incluso de las hierbas que de pronto puedan afectar la misma huerta que se está haciendo. Tratamos también de mezclar pues el alimento con plantas de tipo medicinal. Entonces, por ejemplo, de utilizar la caléndula, de mezclar el maíz con el frijol. Entonces es como una manera de sembrar distinta que nosotros hemos tratado de implementar, no solamente aquí en el pantano de la Libélula, sino en este momento pues en el humedal del Burro, en algunas instituciones en las que algunos hemos podido pues trabajar también se han implementado esas formas de siembra, y porque además eso permite, es una pedagogía distinta de la siembra. Entonces a los niños les gusta más ver colores combinados en las huertas, ver figuras. Por ejemplo, con ellos se ha utilizado la figura de la serpiente. Entonces el armar las figuras con colores de las flores que dan eso que se está sembrando ahí, pues también permite cosas distintas. Y pues es la mezcla de todas esas plantas que podamos colocar en una misma huerta, hace que ellos reconozcan qué semillas pues hay ahí, cuáles son esas semillas nativas, porque además tratamos de recuperar esas semillas, las semillas nativas, y de recuperar la siembra de las cosas que son nuestras, de sembrar maíz, de sembrar quinoa, amaranto, cubios, cosas que son propias pues de nosotros y que pues se han ido perdiendo con el tiempo. Entonces es recuperar las maneras de siembra y recuperar también algo cultural. La intención con las semillas es, primero, no tenerlas guardadas. Entonces, pues, hace poco aprendimos un término, y es que más que banco de semillas es una casa de semillas. Entonces estamos con todo el colectivo de la gente del Tunjuelo armando nuestra casa de semillas. Es un proceso complejo porque realmente hay que saber de muchas cosas distintas para poder crearlo, entre ellos la conservación de esas semillas, de escoger bien la semilla que se va a conservar, de que sea semilla realmente limpia, y pues saberlo es muy difícil. Entonces hemos tratado pues que con gente que ya viene de procesos de custodios de semillas, de guardianes de semillas, hacer intercambios con ellos, hacer trueques para poder tener semillas para nosotros, pero además la intención es no dejarlas quietas y no dejarlas guardadas, sino todo el tiempo estar moviéndolas para que la gente las conozca, porque pues en algunos bancos de semillas
tenerlas guardadas y la gente no los conoce, que es algo similar a lo que pasa con el ICA y todas estas instituciones que tienen muchísimas semillas que son nuestras, que son propias, pero que nosotros no las hemos logrado conocer porque las tienen allá guardadas. Entonces la intención es esa, es que las podamos mostrar, que la gente las pueda reconocer y además poderlas sembrar para que empiecen a proliferarse en muchísimos lugares. De esas semillas, pues muchísimas clases de maíz que hemos ido intercambiando con indígenas del Cauca, que hemos ido intercambiando con la gente de custodios de semilla, de las personas que vienen a las mingas y hacen trueques de semillas. Semillas de quinoa, de distintas clases de quinoa, de amaranto, de plantas medicinales, pero además aprender los usos de esas distintas clases, que también es una tarea complicada porque los usos pues se han ido olvidando, entonces termina uno creyendo que todas las clases de maíz como que sirven para lo mismo y resulta que en distintas culturas les tienen distintos usos y también ha sido un proceso de aprendizaje con relación a eso.